que Dios me dé la oportunidad de por primera vez, porque es mi primera vez aquí, o sea que soy nuevecito para ustedes, y es una bendición. Gracias a Dios y gracias por la vida de cada uno de ustedes, que yo sé que el Señor está haciendo aquí un trabajo duro y que yo pueda venir a servir. Es un privilegio, es una bendición que el Señor me da, no por mí, yo no soy digno de nada, pero sé que por Cristo, por su obra, yo puedo estar aquí delante de ustedes para compartirles la palabra que traigo para ustedes el día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen a su Biblia en Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Y bueno, quiero comenzar, antes de hacer la oración. Tú sabes que a veces cada oficio o algunos deportes tienen una vestimenta que los diferencia o los hace pues de acuerdo al deporte en el que ellos vivan. Hay oficios que tienen su vestimenta también para saber cuál es su trabajo. Y sobre eso yo quiero preguntarte a ti, ¿qué tipo de vestimenta traes o acostumbras a vestir cada día de tu vida? Hoy no me refiero a vestimenta externa, porque yo a todos los veo muy bien vestiditos, bien arregladitos a todos, pero recuerden que a Dios lo que le interesa es tu corazón. Tu corazón es lo que le importa a Dios. No importa los vestidos ostentosos, lo caro que vistas, sino cómo está tu corazón, cómo vistes tu corazón. Ustedes han estado teniendo estudios de Colosenses y el tema principal de Colosenses es la suficiencia de Cristo para suplir cada área de tu vida. Todas las áreas de tu vida, Cristo es suficiente. Ese es el tema principal de Colosenses. Cuando ustedes estudian algún libro, siempre tienen que aprender ese tema principal de la carta o del libro, porque eso les va a ayudar a entender todo el libro o toda la carta. Si ustedes recuerdan un poquito, en Colosenses había falsas enseñanzas. Pablo ataca tradiciones judías, filosofías griegas que estaban cuestionando la autoridad y la posición de Cristo como el centro de toda la creación. Y entonces Pablo manda esta carta a los colosenses para derribar todos esos argumentos, porque Pablo quería que los colosenses no fueran engañados con esas falsas enseñanzas. Y él les empieza a hablar de la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Él es el sustentador, Él es el creador, Él es el salvador, Él es el Señor. Y por lo tanto, Pablo les empieza a dar doctrina, a dar teología a los colosenses. También les dijo que entenderlo a Cristo realmente, quién es Cristo, tiene consecuencias eternas en tu vida. Porque tú allá afuera le puedes preguntar a cualquiera, para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Y te van a dar su enfoque preconcebido que ellos ya tienen, hablando de incrédulos, incluso de creyentes, que no han entendido quién es Cristo. Y si no han entendido quién es Cristo, no pueden tener una visión correcta de Él y por lo tanto no van a ver la importancia de su sacrificio para nuestra salvación por todo lo que Él es. Por eso ese enfoque no lo tienen que perder de vista. ¿Quién es Cristo? Porque te vuelvo a repetir, si tú no crees esto o no lo entiendes, estás en problemas, aunque digas que eres creyente. Si tú llegas a tener otro concepto de Cristo que el que estás y que has estado escuchando a lo largo de Colosenses, de todas las predicaciones anteriores, tu concepto de Dios será muy pobre. Por eso seguirás viviendo con miedos, con angustias, con depresiones, afanados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tu vida espiritual va a estar siempre inestable, porque tienes una creencia de Cristo, tal vez intelectualmente hablando, pero no la vives.
no produce ningún efecto en tu vida, y ahí es donde hay problemas. En el capítulo 3, porque esto que te dije brevemente a grandes rasgos, es lo que han estado viendo capítulo 1 y 2. A Cristo. Cristo es la suficiencia, Cristo es la solución a todos los problemas y las diferencias doctrinales. El Cristo que está en la Biblia. Entonces, el capítulo 3, y ustedes la semana pasada, si ustedes recuerdan, Pablo empezó a hablar de la práctica. Ya tienes este conocimiento de Cristo, ya sabes que Cristo es suficiente para todo, pero ahora ¿cómo lo vas a vivir? ¿Qué te va a llevar a que tú respondas ante este conocimiento teológico que debe de ser práctico? La ortopraxis y la ortodoxia siempre tiene que ir junta, como el sol y el águila de la moneda. No puede haber separación. Entonces, el libro de Colosenses se podría decir que es un minicurso de ética dirigido a cada una de las áreas de la vida cristiana, pero que tiene que estar cimentada en Jesús. Cada área de tu vida tiene que estar cimentada en Jesús. Y Pablo va desde la vida individual a la vida en el hogar, a la vida en la familia, de tu trabajo, hasta la manera en que tratas a los demás. Empezando en tu casa, de ahí hacia afuera, ¿no? Tu trabajo, la iglesia. Eso va a decir mucho tu conocimiento que dices que tienes de Cristo. Si ustedes recuerdan, en la semana pasada, con el hermano que vino a predicar, les habló de las obras de la carne, versículos 5 y 9, iras, etcétera. Ahorita vamos a ver un poquito de eso rápidamente. Y eso es importante que tú lo tengas en mente, esa prédica anterior, porque nuestro texto que vamos a ver hoy día, Pablo va a contrarrestar eso con otras virtudes piadosas con las cuales tú tienes que estar viviendo y tienes que contrarrestar. La Biblia menciona, desvístete y vístete, quítate y ponte, quítate y ponte. Y en el momento que tú llegaste a Cristo, tú te despojaste de tu vieja manera de vivir, moriste a esa vieja manera de vivir, pero no te quedaste así, ¿verdad? Tú tuviste que vestirte, ponerte algo. Y ahora Pablo va a hablar de eso. No puedes pretender quitarte el vestido, hijo, porque a veces llegamos al cristianismo y queremos seguir arrastrando esos trapos viejos, por decirlo de esa manera, y te los quieres seguir poniendo, y encima de esos trapos viejos quieres ponerte el amor, quieres ponerte la humildad, encima de la soberbia, encima del orgullo, eso no se puede hacer. No se puede. O es un vestido o es otro. Ustedes hace 8 días vieron, en el sentido negativo, las obras de la carne. Ahora, en el versículo 5 y 9 que vieron ustedes, fue un comportamiento pecaminoso que vamos a llamarlo el vestido viejo. Pero del versículo 12 que vamos a ver en adelante, Pablo va a proveer una lista de virtudes que serían un vestido nuevo que ahora debes adoptar. Y aquí está otra aplicación para tú y yo. No puedes decir que eres creyente y seguir vistiéndote con enojo, con ira, idolatría, avaricia, fornicación, como vieron hace 8 días, y al mismo tiempo pretenda ser humilde, paciente, mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu. Eso no se puede, y muchos creyentes es el error que cometen. Creen que pueden vestirse de los dos lados. No se puede, y Pablo lo va a dejar bien claro en lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, algo muy importante es que no se trata de suprimir o controlar o andar reprimidos nada más, porque a veces no hablas, no, pero tu mente, tu corazón está lleno de odio, sigue lleno de resentimiento, sigue lleno de amargura. Y ustedes saben que Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones del corazón, por lo tanto, a Dios no se le puede engañar. Y a Él lo que le importa es tu corazón o tu apariencia, tu hipocresía, eso a Dios no le importa. Y con Dios no se puede hacer eso. Entonces, no se trata de vivir reprimidos, porque hay personas que dicen, los creyentes son personas que nada más viven reprimidos. Quieren hacer todo lo malo, quieren andar en el mundo, pero su religión no se los permite y por eso están como reprimidos nada más. Eso no es ser un cristiano. El cristiano realmente es alguien que es libre. Dios te hizo libre para que vivas una vida diferente. Y por lo tanto no es andar reprimido.
El tema que vamos a ver hoy es la vestimenta del creyente. Ese es el título que vamos a ver y lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Número 1, primero vamos a ver el vestido y sus características. Es el punto número 1, el vestido y sus características. Acompáñame a leer Colosenses 3, 12, 17. Colosenses 3, 12, 17 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en tu presencia. Estoy humillado, reconociendo mi incapacidad, reconociendo que en mi carne, en mí mismo, no soy suficiente absolutamente para nada, pero solo por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder en mí, es que el día de hoy puedo estar aquí, en este púlpito, en esta iglesia, como un representante tuyo. No por mi dignidad propia, sino por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Por Él es por el cual yo tengo esa autoridad y por tu palabra. Sin eso yo no soy nadie y no tengo ninguna autoridad absolutamente. Gracias por darme ese privilegio de venir a servir a esta iglesia. Bendícelos a cada uno de ellos. Que esta palabra que hoy vamos a ver penetre hasta lo más profundo de su corazón y nos siga transformando a todos, para que cada día nos parezcamos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo y podamos ser esa luz y esa sal de la tierra que tú quieres, que tú anhelas de cada uno de nosotros, por el cual fuimos llamados y fuimos salvados. Guíanos a través de este estudio, ilumínanos y que tú produzcas el fruto, que tu palabra no regresa vacía. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, aquí el versículo 12, si ustedes se dan cuenta, empieza diciendo: vestíos pues. Y aquí la palabra pues conecta al versículo anterior. O sea que se refiere a que los cristianos colosenses, como les dije hace rato, ya se han despojado del viejo hombre con sus hechos y se han revestido del nuevo. Lo vieron en los versículos 9 y 10. Y por eso en su vida, Cristo es en él todos y todos. La palabra griega aquí, ponerse una prenda o vestirse, es endúo, y eso es lo que significa. Pablo usa esta palabra para alentar a los cristianos colosenses a que se vistan a las virtudes que hoy vamos a ver. Pablo usa una metáfora de la ropa, como les dije al principio, ¿no? Y Pablo le recuerda si vamos, por ejemplo, a recordar un poquito también cuando le mandó la carta a los Efesios, también les dijo que el hacerse cristianos son gente nueva, son criatura nueva. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que ellos dejaron atrás su comportamiento pecaminoso y asumieron una nueva naturaleza que Dios les dio, y esa nueva naturaleza debe ser guiada. ¿Pero por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarte. Esta es la lumbrera que va alumbrando tu camino. Digámoslo de esta manera, hablando del vestido viejo y el vestido nuevo. Es como tu ropero, tu closet, donde tú vas y te estás vistiendo. ¿De qué? De todas las virtudes que Él te muestra, que Cristo fue el ejemplo y te las muestra. Ahora, Pablo les dice:
que dejen atrás sus antiguos comportamientos y que se vistan de virtudes cristianas y que las van a encontrar obviamente en la Biblia. Y luego dice, vístanse como escogidos de Dios. Los colosenses habían sido escogidos por Dios obviamente, ¿para qué? Para vestirse de esta manera. ¿De qué manera? De santidad, de esas nuevas virtudes. Aquí debo detenerme un poquito el tema principal, porque aquí me está hablando de escogidos de Dios y entra un poquito el tema de la predestinación, de la elección de Dios, que esto es muy importante que lo toquemos, aunque sea muy breve. A lo largo de la Escritura nosotros encontramos que Dios llama a personas particulares para cumplir misiones particulares, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios escogió a Abraham, a sus descendientes, para invitarles a entrar en un pacto de Dios, haciendo el pueblo elegido de Dios. Al principio Dios trató con toda la humanidad, después viene el diluvio y después decide hacer un pueblo para él y empieza con Abraham. Fue el pueblo escogido. ¿Por qué lo escogió Abraham? ¿Porque era el mejorcito de la tierra? ¿Porque tal vez era el más bueno? No. Abraham era un pagano, era pecador como todos. Simplemente Dios lo eligió por su gracia y por su voluntad, sí. Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera, a la hora que quiera, como ustedes lo saben, ¿no? Entonces, allí encontramos la idea de la elección. Efesios 1:4, fíjense lo que dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de él. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser santos y sin mancha delante de él. Sabemos que en Cristo, posesionalmente hablando, todos somos santos. En Cristo, por tu fe en él, como Señor y Salvador, tú ya eres santo, posesionalmente hablando. Pero después el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra para que se vea práctica. Tú eres santo, nuevo, criatura, y empiezas a mostrarte afuera. Esa es la regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Él ha provisto esa vestimenta que vamos a ver. No es algo que tú te vas a esforzar en tu carne para adquirir o para hacerlo, como cuando éramos incrédulos, ibas a ver un psicólogo, un terapeuta, y pues como que modelabas un poquito tu comportamiento, pero nada más atacaba los puros síntomas, porque la verdadera raíz del problema es el pecado del hombre, y por lo tanto no hay santidad. Pero aquí estamos hablando a creyentes. Por lo tanto, Pablo sabía que ellos ya tenían esa vestimenta. Esto nos da a entender que Dios selecciona a ciertas personas para salvación. Pero hay un llamado general, hay un llamado eficaz. Y solo los escogidos pueden responder al llamado eficaz. ¿Pero qué significa esto? ¿Que unos están predestinados para el infierno y otros están predestinados para el cielo? No significa eso. Significa que unos están predestinados para salvación, los otros no se pierden porque hayan sido predestinados para el infierno, sino porque ellos rechazaron la luz. ¿Dónde dice eso? Juan 3:19-20, fíjate cómo lo dice. Juan 3:19-20. Aquí vemos cómo ellos son responsables por su pecado ante Dios. No hay doble predestinación. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no se hagan reprendidas. Por eso se pierden, porque rechazan, porque hay un llamamiento general. La Biblia enseña, sin lugar a duda, que hay la doctrina de la elección. Esa la acuerdan de la parábola del banquete matrimonial que está en Mateo 22:1-14, cuando fueron invitados a las bodas, y había uno que no tenía la vestimenta apropiada y se había colado. Y el rey anfitrión preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí teniendo vestido de boda? ¿No teniendo vestido de boda? Este hombre no llevaba la vestimenta espiritual adecuada. Su vestimenta era pecaminosa. Tal vez externamente estaba bien vestido, pero su corazón no había sido regenerado. Y por lo tanto Dios conoce, y este hombre no estaba vestido con la justicia que Dios imputa en el momento de la salvación. No había fe. No había una vida transformada. No había un amor ágape. Quiso colarse, como Dios conoce todo,
No lo pudo engañar. Te vuelvo a repetir, oye, ustedes los veo vestidos con la santidad de Cristo. Yo los veo así. Pero ustedes saben que la Biblia dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y hay unos que van a llegar y van a decir, Señor, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, etcétera. Y Él les va a decir, apartaos de mí, yo jamás los conocí. Y por eso hay tanta advertencia en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, 2 Corintios 13, Pablo hace un llamado, examinaos para ver si estáis en la fe. Probaos a ustedes mismos. Porque yo no puedo decir si alguien de ustedes es salvo o no es salvo. No puedo, pero ustedes mismos sí pueden examinarse porque hay frutos que produce esa salvación. Hay virtudes en las cuales debes de estar vestido. Y ahorita te vas a poder examinar a lo largo de este estudio en lo que vamos a ir viendo. Los llamados son los que Dios ha llamado para cumplir un servicio particular. Todos fuimos creados o llamados para glorificar a Dios, pero unos han escogido según sus propias reglas. Esa es la diferencia. Los elegidos somos aquellos que hemos aceptado las reglas del Señor para la salvación y para su servicio. ¿Y cómo lo muestras? ¿Cómo lo mostramos? Obedeciendo la palabra de Dios. Amas la palabra de Dios, amas la justicia, y como decía el salmista, tus mandamientos no son gravosos, Señor. Yo me deleito en tus mandamientos. Charles Spurgeon, él lo decía de esta manera y me gusta, y cito, dice, él oraba así, Señor, salva a los elegidos y después elige a uno más. Así oraba Spurgeon. Aunque hay mucho que decir sobre este tema, tengo que regresar a nuestro tema. Esto nada más es porque era importante aclararlo con lo que escogidos de Dios. Y regresando al versículo 12, dice, ya vestidos como escogidos de Dios. Y hay otra palabra, santos. Aquí la palabra griega significa alguien apartado por Dios. Y si recordamos, el tabernáculo y el templo eran santos porque eran lugares donde Dios moraba. No era lugar, era porque Él moraba ahí. Los animales eran santos porque eran apartados para Dios y tenían que ser sin defecto alguno. Nosotros los elegidos de Dios, santos, posesionalmente hablando, todos ya eres santo desde que llegaste. Porque a veces preguntan del púlpito, ¿quién de aquí es santo? Y todos. Porque no han entendido esta parte. Todos son santos, posesionalmente hablando, en Cristo. De que lo practiques o lo vivas, eso es otra cosa. Ahorita lo vamos a ir viendo también. Entonces, estamos viendo aquí la palabra santos. Y Él nos había apartado a nosotros para que reflejáramos su vida de Él, nos dado a su Hijo para mostrarlo a Él y que esa nueva vida que Él nos ha dado se manifieste. Ya no se trata de ti, ya no se trata, sino se trata de Él. Ya no se trata de tu voluntad, se trata de su voluntad. La carne, este cuerpo mortal, espiritualmente hablando, no puede ser mejorado. Por eso tiene que haber una glorificación. Cuando Él regrese vamos a ser glorificados. Y siempre está la lucha, ¿no? La carne contra el espíritu. Pero como dije hace rato, si tú crees que puedes vestirte en tu carne, en tus propias fuerzas, no vas a poder hacer eso. Tenemos al Espíritu Santo y Él es el único que puede santificar tu vida. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y escucha, Dios no acepta ninguna obra como buena si no es una obra de Él mismo. Porque Él preparó las obras para que anduviéramos en ellas. O sea que todo lo que tú hagas bueno, ya como creyente, no es algo tuyo, no es algo que tú te puedas glorificar y sentir, ay, qué bueno soy. No, cada día me porto mejor. No eres tú. Pablo lo sabía muy bien, por eso siempre decía, su poder de Él en mí, no yo, su poder. Y eso lo mantenía siempre humillado. Eso lo dice Colosenses 2:10, donde habla de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿qué tienes que hacer?
Pues solo tienes que dejar que esa nueva vida se manifieste. Obviamente tienes que tener conocimiento de Dios para que sepas cuál es tu nueva vestimenta y tu nuevo comportamiento que tienes que llevar. Y para eso necesitas la Biblia. Necesitas estudiarla todos los días. Porque hay quienes dicen, no, nada más con el domingo o un estudio en la semana. Cuando tú sales diario, tú abres tu ropero y diario estás poniéndote ropa, ¿no? Y te estás cambiando diario. Espiritualmente hablando, ese debe de ser nuestra vida como creyentes. Si tú no honras la Biblia, no honras a Dios. ¿Y cómo honras la Biblia? Pedro dice que deseas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Han visto al niño cómo busca el pecho de su madre cuando recién nacido? Con una desesperación. Así debería de ser. Si tú tuviste un nuevo nacimiento, así deberías de anhelar la escritura. Y si no, ahí hay problemas. Hay problemas ahí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no solamente lo hablaba, él lo vivía, él lo mostraba, él era una carta abierta. Luego 2 Corintios 5:21, 2 Corintios, fíjate cómo lo dice ahí también Pablo. Al que no conoció pecado, hablando de la palabra santidad todavía, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él te cambió, fíjate, Cristo te cambió tu pecado, la basura en la que vivías, por su justicia, por su santidad. Eso es gracia, eso es un regalo inmerecido por el cual tú y yo tenemos que estar agradecidos toda nuestra vida. Que nosotros le dimos basura, por decirlo así, y Él nos dio lo más valioso que puede existir en esta tierra. Su justicia y su santidad y el derecho de poder estar delante del Padre. Por eso Hebreos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Todos pueden hacerlo, pero ojo, no como tú quieras. Tienes que hacerlo de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Las virtudes que tienes que tener. Esto es muy importante que tú lo entiendas para que lo vivas. No se trata de algo que tú tienes que esforzarte, como ya dije, hacer tú mismo, porque eso es imposible, pero Dios te dio el fruto del Espíritu, su palabra también te la dio, los dones que repartió a cada uno, la oración que ahora podemos entrar con Él toda la hora, al tiempo, a la hora que quieras, y Él te dice, pídeme sabiduría. Si te hace falta sabiduría, pídemela. Cuando tú lees la Biblia, hermano, hermana, adquieres conocimiento en bruto, por decirlo así, y necesitas sabiduría, y esa te la da Él, porque ese conocimiento en bruto, la sabiduría te hace que lo apliques correctamente en el momento correcto y en la forma correcta, y eso Él te lo da si se lo pides. Esa es la sabiduría que estoy hablando. Entendiendo esto de santos, entonces, sigue otra palabra, amados, amados. Y aquí la palabra griega se usa para hablar de algo muy amado, algo que es tan precioso para Dios que odiaría apartarse de él por el amor tan grande que le tiene a ese objeto de su amor. ¿Quién es? Tú y yo. Nosotros somos valiosos para Dios, pero no como dicen algunos. Tú eres valioso para Dios porque tú fuiste un regalo que Dios le dio a su Hijo. Y todo lo que esté en su Hijo para Dios es valiosísimo. Entonces, si valimos algo es por Cristo, no por nosotros. Es por Cristo. Por eso somos amados. Y Pablo les sigue recordando que se vistan como escogidos de Dios y que nunca se les olvide quién los escogió para que fueran elegidos, para que recuerden que fueron elegidos, que son santos y que son muy amados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Básicamente les está recordando su identidad y su propósito que ellos tenían. Es lo primero que tú tienes que recordar para vivir lo que eres. Nunca se te debe de olvidar eso. Si tú pecas, recuerdas esto y te tiene que llevar al arrepentimiento. Y te puede ayudar a regresar al camino, y esto implica también
para ti, para mí, todo esto, y debe ser suficiente estímulo para empezar a vestirte de estas virtudes que voy a empezar aquí. En el mismo versículo 12 empieza diciendo, después de haberles recordado su identidad y su propósito de ellos, dice, de entrañable. ¿Y qué significa esa palabra? Esta palabra se refiere a las entrañas, a las vísceras. Expresa una compasión ardiente, lo que tiene asiento en el corazón y que sentimos que influye en nuestros órganos internos, ¿no? Cuando hay un susto muy grande, sientes aquí algo en el estómago, ¿no? O algo que te impacta y también sientes así, algunos dicen como maripositas en el estómago, así lo mencionan algunos, ¿no? Pero aquí me refiero a que si algo es entrañable, afectuoso, entonces es algo que es sensible al tacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a ellos? Él quería que sintieran el más mínimo dolor o sufrimiento de su hermano o de su hermana, lo que nosotros hoy llamaríamos empático. Que sintieras un sentimiento tierno al alcance de los necesitados. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Y luego viene otra pregunta, misericordiosos. Y esto significa piedad. Un corazón misericordioso siente compasión profunda por otro. No es un sentimiento de anhelo, de deseo nada más. Sientes pena, sientes compasión por alguien y ya, sino más bien algo que te lleva a hacer una acción. Algo que te lleva a ayudar a la persona. Eso es lo que Dios mostró después de la caída de Adán y Eva. Él vio que estaban pobres y desventurados, separados de Él, sintió misericordia y no se quedó así nada más sintiendo pena por el hombre. Accionó, hizo una acción. Luego tenía un plan para rescatarlos a través de su hijo. Ahí Él mostró esa misericordia. No tenía que hacerlo, Él está bien así, no necesita a nadie, no rinde cuentas a nadie. Él es autosuficiente, no necesita de nosotros. Porque el humanismo dice que nosotros le hacemos falta a Dios. El hombre no tiene nada que ver eso. Pero Él por voluntad propia tuvo misericordia para nosotros. Después dice otra palabra, benignidad. Es otra palabra amable que significa bondad. Los antiguos escritores defendían la palabra como la virtud del hombre, que quiere el bien del prójimo como el suyo propio. Tú quieres el bien de tu hermano o de tu hermana, aún de tus enemigos, como el tuyo propio. Benignidad. Esa es la palabra que Jesús habló cuando dijo, mi yugo es fácil, en Mateo 11:30. Una persona bondadosa se esfuerza para acercarse a otros y ayudarles. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo? Con una palabra amable, ofreciendo comida o ayuda de lo que necesitan. Y esta obra de caridad es una relación natural que nace de un corazón misericordioso y benigno por las motivaciones correctas. Porque más adelante vamos a ver dónde tienen que estar cimentadas estas virtudes. Luego dice humildad. Tú sabías que la humildad comienza en el momento de creer, porque reconoces tu bancarrota espiritual, sabes que tú no eres nadie, no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado, reconoces que eres pecador y que mereces la condenación, y entonces vas al Salvador, que es Cristo, reconociendo que Él es el único que te puede salvar. Tú no puedes hacer nada para salvarte, nada. Tus obras son trapos de inmundicia para Dios. Y ahí empiezas a ser humilde, porque reconoces la grandeza de Dios y la insignificancia de tu vida. Entonces, a veces podemos parecer competitivos si nos medimos con los demás, ¿verdad? Pero si tú vas y te mides en el estándar de Dios que está en la palabra, te vas a dar cuenta que tu conducta o tus logros no son absolutamente nada para Él. Y aunque hayas hecho cosas, te va a llevar a decir, soy un siervo inútil. Únicamente lo que debí de haber hecho es lo que hice. Y no por mí, sino por Él. O sea, fue Él en mí. ¿Se dan cuenta? Teniendo en cuenta estas virtudes. Y luego dice otra virtud, versículo 12, todavía estamos en el 12, de mansedumbre. Aquí significa apacibilidad de carácter. Alguien que no tiene altivez, que no se siente superior a los demás. Es una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que te hacen irritarte, que te recibes, que te irritan,
no te resientes, no tienes ánimo de venganza. Eso significa que tú eres manso, eres mansedumbre. La mansedumbre también está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad. Rara vez están separadas. O sea, es como un conjunto. En la Biblia se destaca la mansedumbre como actitud mental que se tiene en primer lugar a Dios y después hacia tu prójimo. Sí, primero tu relación y luego hacia tu prójimo. No es timidez o debilidad como algunos lo dicen. El mundo dice que eres tonto, cómo te dejas, que te digan y que te hagan y tú no dices nada, etcétera. Y créeme que para que te ofendan y te griten aquí y tú te quedes callado, humilde, manso, se requiere más carácter que gritar y que te saquen tus casillas. Porque para el mundo es al revés. Aquí estamos hablando de alguien que Dios ya domó, un carácter domado. Porque todos éramos impulsivos, venimos de afuera, compulsivos, reaccionamos con nuestra carne y Dios empieza a trabajar con tu carácter y te empieza a domar tu carácter. ¿Y quién lo controla ahora? El Espíritu Santo. Y por eso es que ahora tú respondes así, con estas virtudes, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque otra virtud, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de unas características del fruto del Espíritu Santo, ¿eh? Por eso les digo que eso ya las tienes. No es de que cómo las busco, porque a veces hay gente que dice, piensan que son 9 frutos y leen amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Este sí lo tengo, este no lo tengo. Este todavía me falta. Así no es. Es un solo fruto con 9 características. Y si tú eres creyente ya las tienes todas. Que no las apliques y que las tengas ahí arrumbadas, esa es otra cosa. Que apagues y contristes al Espíritu Santo, esa es otra cosa. Pero tú ya las tienes. ¿Se dan cuenta? Y luego da otra, de paciencia, que es otra característica del fruto. Y ese es un atributo que hace posible que una persona soporte adversidad sin rendirse. Es también el atributo que facilita poder soportar oposición sin atacar al oponente. ¿Se acuerdan a Jesús cómo lo escupieron, le gritaron, le cachetearon? Y cómo se quedó manso, tranquilo. Cualquiera hubiera dicho, qué tonto, ¿no? ¿Cómo deja que le hagan eso? Él con una sola palabra, legiones de ángeles se hubieran bajado y hubieran destruido a todos. Pero él no hizo nada. Porque él vino a morir, al menos la primera vez, como un cordero que vino. Y él que siendo Jesús, nos dio ese ejemplo, siendo Dios, tenía el poder para destruir a todos justamente y tan. No lo hizo. Tú y yo, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Nos sentimos superior a Dios? ¿Más que Dios? Porque hay quienes, no, es que yo no puedo, hermano. No puedo perdonar, yo no puedo. No puedo tolerar eso, no puedo. ¿Quién te crees que eres? O sea, ¿cómo dices eso? Y ahí podemos ver el orgullo tan grande que todavía podemos tener como creyentes. Y se trata de que al medirnos a la Biblia, mortifiquemos ese pecado, que podamos tener una firmeza de una roca, porque eso es lo que sugiere lo que estamos viendo aquí. Podemos decir que la humildad no se consideraba, en los griegos eso no era una virtud para los griegos. La soberbia, el orgullo era lo que ellos era virtud para ellos en aquella época. Pero fíjense, la humildad se podría decir que es el padre de la mansedumbre y la paciencia. Humildad, la mansedumbre y la paciencia son sus hijos. ¿Por qué? Porque la mansedumbre muestra cómo la humildad afecta tus acciones a las demás. La mansedumbre con la humildad afectará tus acciones como a los demás. Y fíjate, si te das cuenta, estas virtudes son internas y te llevan a otra. Cuando tú eres manso y humilde, no vas a querer dominar a nadie, no vas a querer obligar o manipular a nadie con tus propios fines egoístas. Y eso es prueba de que tú estás viviendo en el fruto. Aun cuando tengas el poder para hacerlo, no lo vas a usar. No lo vas a querer hacer. Ahora fíjate, ya vimos la humildad con la mansedumbre, pero la paciencia y la humildad
afectará tus reacciones con los demás. La mansedumbre y la humildad, tus acciones, y la paciencia y la humildad, cómo reaccionas. Y no estoy hablando cuando te estén tratando bien, porque así pues cualquiera puede reaccionar bien y dices, soy bien manso, soy bien humilde, porque mira, yo no hago nada. No, cuando te están dando, cuando te están atacando directamente o indirectamente, ¿cómo reaccionas? ¿Vences el mal con el bien? ¿Pagas bien por mal? Y ahí te vas a dar cuenta si estás vestido de acuerdo a lo que dices que eres. Y fíjate, tú lo tienes que mostrar, si te das cuenta son internas, pero se muestran externamente. Y si tú eres paciente y humilde, no vas a ser una persona impaciente, no vas a ser una persona temperamental, ni llena de resentimiento hacia las debilidades o los pecados de los demás. Porque si hoy un incrédulo te ofende, lejos de tomarlo personal, tú vas a tener compasión por él, porque sabes que, ¿qué puedes esperar de un incrédulo? Si aún entre los hermanos nos hacemos daño sin querer o queriendo, por debilidad. Están incrédulos, débiles y maduros en la iglesia, como en Corinto, ¿no? Entonces, si tú eres, al estar escuchando eso, te das cuenta, tú mismo te estás examinando, yo me examino, y te vas a dar cuenta cómo esas virtudes cimentadas en la humildad se mostrarán en tu vida, y todos las van a poder ver. ¿Sabías que hay otro tipo de discipulado? El formal, que es cuando están predicando en un estudio, es un discipulado. Pero tú en tu vida, en tu comportamiento, estás discipulando a las personas también. Porque a veces nos encanta decir, yo tengo sana doctrina. Tienes sana doctrina aquí, intelectualmente hablando, pero en tus hechos tú enseñas puras mentiras. Y las personas se dan cuenta de eso. ¿Te das cuenta? La sana doctrina tiene que ser ortopraxis y ortodoxia. La ortopraxis, la práctica, y la ortodoxia, lo que sabes. Si no, no tienes sana doctrina. No es sana doctrina eso. Tus hijos, tú los discipulas con tu comportamiento, aunque no les des Biblia. O tú, a tu cónyuge, ¿cómo te ve cuando vas manejando y te cruza alguien? ¿Cómo reaccionas? Están observándote. ¿Les enseñas sana doctrina o los frutos de la carne? Y ahí crean un conflicto. Porque, imagínate. Entonces eso es bien importantísimo que nosotros lo entendamos. Por eso tenemos que discipular a las personas tanto formalmente como informalmente, por decirlo así, porque cada momento estás en la mira de todos. Saben que eres creyente. Primera de Juan 2:6, fíjate lo que dice. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente te recuerdo, Dios ya te vistió de esas virtudes. Están incluidas en tu nueva naturaleza, es como un paquete completo. Y he dado algunas características del fruto, pero si no las estás tú viviendo, ¿qué está pasando? Estas virtudes son básicas, que deben gobernar tu vida y tus relaciones. Si no, ¿qué crees? Va a haber problemas. Y estás caminando hacia el otro lado, contristando al Espíritu Santo y lo estás apagando. Y si es así, no te sorprendas, si eres creyente, que venga la disciplina de Dios a tu vida. No te sorprendas. Y también si eres creyente, ya Dios te dotó de esta otra virtud que estamos viendo aquí. Ahora la pregunta que te hago es, ¿las estás viviendo? Si empezaste a ser humilde cuando creíste, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Sabías que cuando hablas mal de las personas o murmuras, aunque no lo digas, tú te estás poniendo encima de ellos? Te sientes superior a ellos. Y eso también es pecado. No estás vistiéndote como estamos viendo aquí. La primera bienaventuranza de Jesús es bienaventurados los pobres de espíritu. A eso se refiere, a los humildes. Porque son los que reconocen su bancarrota y llegan a Cristo. Por eso son bienaventurados, dichosos, felices en Cristo. Y luego fíjate, aquí después va a dar otro fruto del Espíritu. Y vimos que la mansedumbre, paciencia, benignidad, que es bondad, que hemos estado viendo, son características. Y tú ya estás vestido de esas ropas. ¿Por qué no las usas? Puede haber varios motivos. ¿Lo sabes?
pero no lo crees. O porque eres rebelde y te estás oponiendo ante Dios. O porque no eres cristiano o cristiana. Eso será el peor de los casos. Por eso debemos de examinarnos a la luz de estas verdades y sobre eso seguir esforzándonos en el Cristo, en su palabra, en el Espíritu Santo, para que cada día estas virtudes se manifiesten más y más y más. Te arrepientes de tu pecado. Si ves que no las estás viviendo, no las has hecho por lo que quieras, te arrepientes, oras, escudriña la Escritura, o sigues en la carne. Nada más hay de dos caminos. Porque los frutos de la carne también se manifiestan en todo lo que da. Pues así se deben de manifestar estas virtudes a ti como hijo, hija de Dios. Como un estilo de vida. No estoy hablando de perversión, hermanos. Porque sabemos que seguimos pecando. Seguimos pecando. Estoy hablando, los cristianos nos ven como los que nunca pecan, ¿no? Sino somos los que más nos arrepentimos de nuestro pecado. Todas estas virtudes que estamos hablando son amables. Y la mayoría, fíjense, la mayoría de ellas se enfoca que siempre se van a manifestar hacia afuera y que van a beneficiar a otra persona. ¿Quién es el primero? A tu cónyuge, a tus hijos. Porque tampoco puede ser oscuridad de tu casa y lámpara de candil de la calle, ¿no? En la iglesia sí, ay, hermanita, ay, puro amor. ¿Y en la casa? No puedes hacer eso. Eso es hipocresía. Eso no sirve. La mayoría se manifiestan de esta. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es que Dios nada más te tuneó o te dio una pintadita ahí para que se vea mejorcito, como le hacen a los carros o a alguna casa. Aquí está diciendo que te hizo completamente nueva criatura. Eres completamente nuevo, nueva. Eras egoísta, soberbio, mentiroso, tenías odio, rencor, malas palabras, manipulabas a los demás para lograr dominarlos, etcétera. Eras impaciente, criticabas, chismeabas con todos. No sé, tú sabes cómo vivía, yo sé cómo vivía. Pero ahora ya no eres así. Ya no debes de ser así. La santidad debe de ser progresiva y nunca hacia atrás. La clave es conocer la Escritura con el fin de parecerte cada vez más a Cristo. La iglesia es una comunidad y debemos aprender a vivir con todas las difíciles de soportar, porque pues no todos somos igual del mismo carácter, ¿no? Estamos aquí y si sigues vistiéndote de orgullo, de soberbia, de egoísmo, que obviamente se va a reflejar en pleitos, contiendas, chismes, etcétera, o entonces o tú eres muy débil y por eso está mostrando esos frutos de la carne. Y si eres sincero contigo mismo, tú mismo te puedes dar cuenta. Si hoy te das cuenta de esta prédica que tu vestido no es acorde a tu identidad o a lo que dices creer en Cristo como hijo, hija de Dios, arrepiéntete de tu pecado. Regresa a Cristo. No quiero que te lamentes, que te desanimes, sino para que hagas la acción. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Tú no sabes si vas a regresar mañana o si vas a estar en tus 8 días. Nadie lo sabe. Yo no sé si esta va a ser mi última prédica. No lo sé. Entonces, hoy es el momento, no te esperes a más. ¿Para qué? Para que tu vida esté acorde a tu identidad y te sigas vistiendo siempre buscando la excelencia. Estas virtudes que Pablo les dijo le ayudarán a hacer la luz ante todas las personas dentro y fuera de la iglesia y serán de edificación para todos los demás. Porque si tú hablas el evangelio y al mismo tiempo hablas y reaccionas igual que los incrédulos, en vez de acercarlos, alejas. Si los adornas con estas virtudes y que ellos ven, igual pueden observarte y pueden sentirse atraídos por tu forma de comportarse, pero no vivirlas. Pero no va a pasar nunca desapercibido tu testimonio que das en tu vida, ya sea para bien o para mal. Porque tú y yo representamos a alguien.
Déjate de que quedes mal con tu familia, con tu hermano, o que estés alejado de ellos. El problema es que estés alejado de Dios, de su palabra, porque Él no se merece eso. No te rescató para que Él sea la burla de todos. Con esto en mente llegamos al versículo 13. Dice, soportándonos unos a otros. Aquí significa tolerar o aguantar o ejercer paciencia o autocontrol. Los colosenses tenían que escuchar y obedecer esos mandamientos por su propio bien. Es que toda relación requiere tolerar, ¿verdad? Aguantar o ejercer paciencia o autocontrol, dominio propio, que es otra característica del fruto del Espíritu Santo. Especialmente en un matrimonio. El matrimonio es lo que más te santifica como hombre, como mujer. Porque ahí está, se muestra todo como es en tercera dimensión. Y ahí se ve realmente quién eres. Ahí se ve tu carácter. Después en las amistades o en el trabajo. Aquí hay una nota de precaución que quiero aclarar en eso de soportarse unos a otros. No debemos sugerir que personas se toleren una u otra en cada circunstancia. Por ejemplo, tú como padre no debes tolerar comportamiento inaceptable de tus hijos. Debes de poner límites y reglas. Obviamente, si puedes, desde que son niños, para que cuando es fácil, no sea que después te encuentres con un adolescente fuera de control. O si ves a un hermano pecando, porque ahí dice que tenemos que soportarlo, no. Debes exhortarlo en amor para que se arrepienta. Mateo 18 está la disciplina de la iglesia si ves que de a tiro no se quiere arrepentir. De la misma manera debemos tener cuidado de aconsejar a las víctimas de abuso doméstico, niños abusados. Y que les digas, tú tienes que soportarlos, al que te está abusando. Esta situación requiere un amor muy fuerte, pero un amor que exige un cambio. Dios te amó, ¿verdad? Y Él no te deja como estás. Él exige un cambio. Y ya te dotó de lo necesario para ese cambio. En situaciones peligrosas puede requerir que uno de los cónyuges o el niño huya de la casa de la que la abusa. Otro ejemplo, o en caso de un alcohólico o drogadicto no necesitas gente que le permita seguir haciendo lo que está haciendo. Necesita personas que le confronten con su pecado como los otros y que les prediquen el evangelio, que oren por ellos, como los casos de abuso. Aquí Pablo está hablando en el contexto de la iglesia. Sopórtense porque entre la iglesia hay débiles, creyentes, incrédulos. Hay que pedir a Dios mucha sabiduría para saber cómo aplica esto en cada circunstancia. Y sea Dios a través de su palabra que nos guíe para hacer lo que Él desea que hagamos o que aconsejemos a las otras personas. Hay que pedir a Dios sabiduría para saber cómo aconsejar o qué hacer en cada circunstancia y sea Dios el que nos guíe para no cometer algún error. Mateo 18:21, ¿se acuerdan ahí? Porque sigue diciendo nuestro texto del versículo 13. Después de este paréntesis que les dije de soportando unos a otros. Dice, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Habla del perdón aquí. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar? Le dijo 70 veces 7. Dije, ¿cuántos? Y si las cuentas, ¿no? Son 490. No es así. Jesús le está diciendo, siempre tienes que perdonar. Todo el tiempo tienes que perdonar. No, pero me acaba de hacerlo otra vez. ¿Cómo tengo? Si cada rato tienes que perdonar. Ahora, ojo, tomando en cuenta lo que te dije en el contexto hace rato. ¿Por qué? Porque hay veces que tú perdonas y esto no siempre te lleva a seguir intimando con la persona, porque fíjate lo que dice Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque a veces la otra parte no va a querer. Bueno, pero eso ya quedó en ellos, o en él o ella. Tú depende de ti, debes de tratar de resolver todas las cosas sin rencor, para que vivas una vida sin peligro físico, económico, rechazo personal. Obviamente no siempre se puede, porque si estamos hablando de incrédulos, pues muchos de ellos no van a querer reconciliarse por algún daño que les hiciste, no que les hagas ahora, y más si sabes que eres creyente, aunque puede ocurrir también, ¿y qué? Pues arrepentirte y pedir perdón. Y luego fíjate cómo nos da otro motivo aquí, de la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también nosotros.
Si tú consideras la asombrosa deuda que tienes con Jesús, que Él te perdonó, y lo comparas con todas las ofensas que te hagan todos los que tú quieras, jamás te van a hacer el daño que tú y yo le hicimos a Él y que Él nos perdonó, siendo Dios. Cuando uno piensa en cómo Cristo perdonó, esto debería hacernos mucho más generosos, ¿no crees? Con el perdón. Pero Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos todavía contra Él. ¿Y en quién la desbordó? En su Hijo Jesucristo. Porque Él sufrió todo lo que tú y yo merecíamos en la eternidad. Él nos soportó por mucho tiempo. Aun cuando lo provocábamos antes de incrédulos, nos soportó por mucho. Su paciencia, su longanimidad. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Y voy a hacer algunos análisis de cómo Dios perdona y cómo a veces lo hacemos nosotros para que se den cuenta. Número 1, Dios alcanza a personas malas, no buenas. ¿Para qué? Para darles perdón. Él las alcanza. ¿Y tú? No, yo no lo perdono ni le pido perdón. ¿No ves cómo es, qué carácter tan malo tiene? Nada, ese tipo de personas yo no las quiero en mi círculo cristiano, la verdad. ¿Es acaso ese es el ejemplo que Dios te dio? Número 2, Dios da el primer paso hacia nosotros con el perdón, Él da el primer paso. Siendo Dios, ¿Y tú? Lo perdono solo si Él viene primero a pedirme perdón y de rodillas. Si no, yo no lo perdono. Número 3, Dios nos perdona sabiendo a menudo que pecaremos otra vez y a veces de la misma manera. ¿Y tú? Lo perdona solo si promete que no lo va a volver a hacer. Y para la próxima, que se olvide de mí para siempre. O jamás lo vuelvo a ayudar, que ni me vuelva a pedir ayuda. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y aquí nos tenemos que parecer a Dios. Número 4, el perdón de Dios es tan completo y tan glorioso que Él ofrece adopción a los antiguos ofensores. Nos dio sus hijos. Nos ofreció eso. Y tú y yo le voy a pedir perdón, pero no quiero saber de él o de ella jamás en mi vida, como si no existiera. Ya lo perdoné. Eso no es perdón. Número 5, Dios llevó toda la pena de la maldad, toda la pena de la maldad que nosotros hicimos en su contra. Él lo llevó todo. Y tú y yo lo perdono solo si recibe el castigo que me hizo o me repara el daño que me hizo. Y a veces ni así queremos perdonar, esa es la realidad. No queremos. Número 6, Dios sigue alcanzando a los hombres a reconciliación, aun cuando el hombre lo rechaza una y otra vez. Y tú y yo, ¿qué pasó, hermano? No, pues ya te dije, no quiso y me rechazó, yo no me voy a volver a acercar. ¿O no? Número 7, Dios no requiere de un periodo probatorio para poder recibir su perdón. ¿Y tú? Antes de perdonarlo, que me demuestre que cambió y que no me va a volver a hacer daño. Número 8, el perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. Te ofrece completa restauración y honor. Y tú sientes que haces un favor cuando perdonas. Y hasta quieres que te feliciten cuando apenas si toleras lo que pecaron contra ti. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cómo nos ponemos? Dios y nosotros queremos poner hasta acá. Número 9. Una vez que perdona Dios pone su confianza en la persona perdonada y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. ¿Y tú? Jamás vuelvo a confiar en ella. Y andas siempre a la defensiva con esa persona, más estás cuidando a la persona. ¿Te das cuenta cómo hay para que nos analicemos nuestro perdón? Spurgeon nuevamente, y cito, dice: supongamos que alguien te hubiera ofendido gravemente y te fuera y te pidiera perdón. ¿No crees que probablemente le dirías: bueno, sí te perdono, pero yo no lo voy a olvidar, ¿eh? ¿O somos cuentachiles? ¿Te enojas y avientas lo que según tú ya habías perdonado? No, pero ¿te acuerdas lo que hiciste? No, y eso no es perdón. Por eso Spurgeon dice: queridos amigos, eso es una especie de perdón con una pierna cortada. Es un perdón cojo. No tiene mucho valor, no sirve. No te engañes, no has perdonado. Y el problema aquí es que si tú vives una vida sin perdón,
no eres creyente, es así de simple. Y no estoy hablando de que te cueste trabajo, porque tienes que someter tu cuerpo a servidumbre como Pablo, el espíritu. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice tu carne? Lo sometes y lo haces de corazón. No porque ya no te lo vuelva a hacer. Es como el amor. El amor es una decisión y no tiene nada que ver con la persona. Si está bonita, si te trata bien, si no, eso no tiene nada que ver. El perdón es lo mismo. Lo haces simplemente porque eres hijo o hija de Dios y porque Dios se merece todo. Lo haces por amor a Dios. Demuestras que realmente vives en Cristo. ¿Se acuerdas de la parábola del siervo despiadado? En Mateo 18, no quiso perdonar 10,000 talentos que le debía al rey y luego otro le debía 100 denarios, era la cantidad más pequeña y no lo perdonó. Eso también nos enseña lo que Dios espera, que perdonemos de la misma manera que nosotros se nos ha perdonado. Él quiere que tú hagas lo mismo, porque si no, no eres salvo, como te dije. La epístola de los Efesios dice ahí, Efesios 4:32, dice, Efesios 4:32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Nuevamente lo recuerda aquí lo que está diciendo Colosenses. El perdón que Dios concede entonces se convierte en el modelo para que el perdón de Dios, que Él espera, lo extendamos a quienes, a todos, sin pretextos, a todos. Es triste que hay creyentes que van y todavía te preguntan, oye, hermano, ¿qué me hizo tal persona? ¿Lo debo perdonar? O sea, ¿qué te enseñan en la iglesia? ¿O qué estudias? Porque eso es algo, cualquiera debe de saber si eres creyente. ¿Pero por qué te cuesta trabajo? Porque está tu pecado, lo estás amando más. Está dando de comer a tu pecado. Ahora, no vas a poder hacer estas cosas si no has entendido quién es Cristo. Como lo vino hablando desde capítulo 1, capítulo 2. Y lo que eres tú en Cristo, en Cristo. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos ¿de qué? De amor. Esto es bien importante, hermanos, porque todas las otras virtudes que les acabo de decir se tienen que desprender de esta. Y si ustedes se dan cuenta, la primera característica del fruto es esta: amor. Y estamos hablando de un amor ágape. Y este amor es más de hacer que de sentir. Porque el mundo te enseña, es que yo no lo siento. Es de hacer. No requiere que apruebe las acciones de quien amas. Si se lo merece, si es digno de tu amor, si te gusta físicamente, no requiere eso. A veces muchos batallamos porque no hemos entendido eso y queremos seguir arrastrando y viviendo el amor del mundo. No es así. Ni siquiera que requiere que disfrutes de su compañía de la persona. Este amor no requiere esas cosas. Solamente decirles amarlo como una decisión para hacerle bien porque eres hijo de Dios y quieres glorificar a Dios. Y eso es suficiente, no necesitas otro motivo más. Si no, tienes un concepto de Dios muy chiquito. Y por eso es que a veces vives como vives. La persona ágape, por decirlo así, tiene poco o nada que ganar o ayudar. Perdona, sirve a los demás y no importa. ¿Por qué? Porque el impulso de este amor ágape es dar, no recibir. Porque a veces llegas a la iglesia uno y viene a ver qué le dan a uno o qué recibe. Estás mal. Tú tienes que dar y tú eres feliz con amar. Porque el Espíritu derramó todo ese amor en tu corazón. Y la deuda que tú tienes para con todos es eso. Amor, amor y más amor. Entonces, esta es la más grande virtud cristiana. Porque ese es el vínculo perfecto. Y aquí la palabra griega perfecto está relacionado con algo que ha llegado a su meta. Ha cumplido su propósito. Algo que está completo. Amor ágape es la corona de gracia que une al pueblo cristiano. Los que estamos involucrados con la iglesia sabemos que una unión perfecta raras veces se logra entre nosotros como cristianos. Hemos sido perdonados por nuestros pecados y en ese sentido estamos sin pecado, posicionalmente hablando. Pero continuamos pecando tristemente y es la realidad.
Una manera en que seguimos pecando es que no nos amamos a unos a otros como deberíamos de hacerlo. Y tenemos que reconocerlo. Ni amamos a nuestras esposas, nosotros los hombres, como deberíamos de amarlas. Eso lo sabemos. Pero a medida que vamos creciendo en este amor, disciplinándonos y comprometiéndonos con estas virtudes, con esta vestimenta, también vamos a crecer en nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros. Amor ágape no solo afecta a la persona que lo da, también afecta a la persona que lo recibe. Como les dije al principio, una prenda de vestir que se pone encima de todas las demás, pero aquí sí es esta la que te tienes que poner. Imagínate que el amor es un vestido. Te lo pones primero que cualquier otra virtud. Te lo pusiste en el momento que llegaste a Cristo, porque Él derramó ese amor y tú lo tienes. Está completo. Y se puede decir que tiene unidas todas las demás virtudes que ya dije, porque sin este amor como primer vestido, quedarían sueltas y desunidas todas las demás. Porque todas las virtudes enlistadas en los versículos 2 y 13 que ya te dije, son en el nivel más alto manifestaciones de este amor. Pero el amor es más grande que cualquiera de ellas. De hecho, más grande que la combinación de todas ellas. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 dice, pudieras mover los montes, dar tu dinero a tus pobres. Si no tienes amor, no eres absolutamente nada. Todas las otras virtudes perseguidas sin amor se distorsionan y se desequilibran, hermanos y hermanas, porque puedes aparentar falsa mansedumbre, falsa humildad, falso perdón para lograr algunas ganancias, por conveniencia, para que te vean, para que te alaben, una motivación, ahí no sé qué quieras sacar, apariencias. Por eso es que todas estas virtudes deben de desprenderse del vestido del amor ágape incondicional. ¿Y qué tienes que hacer? Examina tus motivaciones. Porque si tratas de fingir apariencias, tarde que temprano el pecado va a salir a la luz. Y te pregunto, ¿cuáles son tus acciones y tus reacciones hacia los demás, hacia tus hermanos? ¿Realmente tus acciones son porque amas a Dios y a tu prójimo? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Si es por amor a Dios y a tus hermanos, gloria a Dios. Pero siempre se puede más. Y si no, uno mismo se da cuenta. Lo que Pablo está diciendo, escucha, todo lo que tú hagas, si no lo haces cimentado en este amor, es mera hipocresía. Y te digo algo, hombre, tú varón, nadie sigue a un hipócrita. No esperes que tu esposa o que tus hijos te sigan o que se sometan. Nadie sigue a un hipócrita. Entonces, se presupone que Pablo aquí ya se ha realizado la justificación en la iglesia por la fe, porque se está dirigiendo a los escogidos de Dios, a los amados. Hoy igual yo me estoy dirigiendo a los escogidos de Dios, a los amados, de modo que no hay ningún pretexto para no amar de esta manera. No lo hay. El amor y sus obras, que son virtudes que acabamos de ver, perfeccionan, es decir, manifiestan la plena madurez de la fe desarrollada. Y Dios quiere que todos al mismo vayamos caminando, al mismo sentir. Romanos 13:8, fíjense cómo lo dice Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se dan cuenta? Ahí está todo. No hablo de perfección, se los vuelvo a repetir. Todo esto es el fruto del Espíritu. Si pecas, te arrepientes, buscas reconciliarte, pasas la ofensa, buscas vencer el mal con el bien, pagas al mal, le das un bien. ¿Por qué? Porque has entendido que es más importante la unidad de la iglesia, tu paz con Dios, que lo que te hagan a ti. ¿Qué es lo de menos? Tu responsabilidad entonces, ¿cuál es? Vestirte así. La tuya y la mía. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Como un estilo de vida. Hasta donde tope, diríamos, porque se trata de él, su anhelo, su deseo, su vida. Segunda de Corintios 12:15, también fíjate cómo lo menciona Pablo ahí en los Corintios. Segunda de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío
y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, se ha amado menos. Fíjense Pablo cómo lo decía. ¿Que Pablo tenía algo especial que tú y yo no tenemos, acaso? Pregunto. Los dos tenemos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Disciplina, compromiso, propósito bien definido, el fruto del Espíritu. Una perspectiva clara. Yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. O sea, todo lo que yo he confiado en Él, Él lo va a cumplir. Yo estoy dispuesto a gastarme, lo que me hagan a mí no importa. Era disciplinado, comprometido. Tú quieres tener paz. A veces somos personas que decimos, ora hermano, por mí para que Dios me dé contentamiento y me dé paz y me dé fortaleza para solventar esta situación. Si tú no te estás vistiendo así, aunque ahora en toda la belleza del mundo, no vas a poder tener eso. Porque ese es el resultado de esta vestimenta. Y es algo que tú tienes que hacer. Porque es fácil, ¿no? Que oren por mí, ya, todo por arte de magia. Y entonces vemos a Cristo como la varita mágica o el pozo de los deseos. Jesucristo no es eso. Y muchos no hemos entendido eso. Por eso andamos como vivimos. Punto número 2. Los resultados de vestirte. Estos ya son un poquito más cortos. Fíjate, 15, versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Quieres tener paz? Tienes que hacer lo que te dije anteriormente y vas a obtener estos resultados. Si no, no esperes esa paz. Ni externa ni interna. El bienestar que viene de una relación profunda de Dios. Estoy hablando de esa paz porque por ahí empieza. Eras enemigo de Dios, ahora tienes paz con Dios. Y eso pues, es suficiente para que vivas con gozo toda tu vida. Dios ya resolvió tu principal problema. Pero a veces como esas cosas tomamos más en cuenta lo otro, lo terrenal, que lo que Dios ya hizo. Él ya te liberó de la esclavitud del pecado, te restauró, por decirlo así. Y lo que Pablo quiere enfatizar es que una relación fuerte con Dios, mostrada en la vestimenta que les acabo de decir, confiere al creyente la confianza que ningún oponente puede quebrantar. Ese estado de mente es paz. Y también es paz externa, porque se refleja en el interno y está externa. Y por eso Gálatas 5:22 lo dice él así. Y también es uno de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. Y tiene raíces en la paz que tenemos con Dios, que nos ha concedido el don de gracia a través de Jesucristo. Habiendo recibido la gracia de Dios, entonces espera que nosotros extendamos nuestra gracia de la manera que lo estamos viendo hacia todos. Si todos estamos en este mismo sentir, qué hermoso sería, ¿verdad? La paz prevalecería en todos lados. Hablando de una familia de creyentes, una iglesia de creyentes, pero lo triste es que a veces pareciera que es al revés. Pleitos, contiendas, chismes, etc. Y fíjense, a veces se llegan a colar hombres, servidores, líderes y hasta pastores que no traen esta vestimenta. Y se colan. Y hay quienes dicen, no, déjalo así. En el servicio, Dios irá tratando con él. No, no, no y no. Cuando los apóstoles ya no podían con un trabajo, eligieron 7 varones, pero no cualquier varón. Llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y cuando los líderes hacen eso, se ahorran tantos problemas. Esta iglesia es pequeña. Todavía se pueden ahorrar muchos problemas. Porque luego va creciendo y creciendo. Y si no hay esa calidad bíblica, por decirlo así, empiezan los problemas tremendos en la iglesia. Y si ustedes son poquitos, ustedes llevan la responsabilidad de los que vienen. Porque ustedes deben de ser el testimonio. Entonces, esta paz que estamos hablando, si todos estuviéramos así, poniendo una analogía sobre de la paz, hoy los árbitros de un jugador de fútbol, por ejemplo, les conceden bastante autoridad, ¿no? Pueden sacar tarjeta amarilla, verde, etcétera, y hasta la roja si son muy cochinos en el juego, y hasta los expulsan, ¿no?
Esta autoridad sin restricciones es necesaria. Si quiere mantener el evento en orden el juego, pues tiene que sacar a los jugadores violentos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo, que está diciendo Pablo aquí? Pablo le dice a los cristianos colosenses que permitan que la paz de Dios actúe como árbitro en sus interacciones con los hermanos, con su familia. Que esa paz dicte lo que es comportamiento aceptable o inaceptable. Que asegure el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus relaciones. Y lo que tú hablas y haces trae paz entre tus hermanos, ahí verás el árbitro, ¿no? Diciendo, síguele, vas muy bien. Pero si hay pleitos, contiendas en tu vida, en la iglesia, en la casa, donde quiera, están caminando hacia otra dirección. Y tu vida, tu comportamiento te distingue por eso, no hay ningún árbitro ahí. Están pecando y tienen que parar. Hay un problema ahí. Por eso dice que esa paz que conciliadora, que tú te vas a dar cuenta cuando estés caminando, siempre trae la paz, sigue al amor, hermanos. Siempre. Vuestros corazones, esa paz gobierna vuestros corazones, se refiere a cardía en griego, el centro del ser de una persona, y está diciendo amo físico, espiritual. Entonces Pablo le dijo que esta paz gobierne todo lo que son tu carácter, tu intelecto, tu personalidad. Que eso gobierne esta paz. Pero ya sabes que no va a venir si no andas vestido como lo que te dije anteriormente. No lo esperes así. Dejen que la paz de Cristo juzgue, decida y gobierne sus corazones. Porque cuando un hombre pierde la paz, es una prueba terrible de que ha perdido algo más. Porque ha cedido al mal y ha contristado al Espíritu Santo. Y entonces tú pierdes tu gozo. No pierdes la salvación cuando pecas, pero sí pierdes tu gozo. Y qué triste es que un cristiano andes así, sin gozo, por rebeldía, por pecado. Y no estoy hablando de apariencias o de hipocresías. Muchos llevan un semblante pacífico, ¿no? Y hablan, ay, sí. Y dentro de su corazón están llenos de guerra. Tremendo. Y su mente de chismes como no tienen ni idea. No estoy hablando de eso, hermanos. Sabemos que a veces tú buscarás la paz y otros la guerra. Aquí no hablamos de los demás, sino de que tu enfoque es hacer lo que Dios manda, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu vida a pesar de las guerras de los demás. Por eso entendemos cuando Pablo decía, perseguidos, pero no angustiados. Y así va, porque él vivía así. No dependía de sus circunstancias. Y esa es la paz que quiere que, pero ya saben lo que tienen que hacer para lograr esa paz. No hay atajos, porque hay quienes dicen, no, pero no hay manera de que yo me brinque hasta allá, sin andar vestido con las virtudes mencionadas. No hay manera. Tiene su proceso. Versículo 15 sigue diciendo, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Sabemos que no todas las llamadas tuvieron éxito, como ya vimos en los elegidos. Otros sí escucharon y obedecieron. Pablo dice que todos son un cuerpo, fuiste injertado al cuerpo de Cristo, de las tinieblas a la luz, y ahora perteneces al cuerpo. Y Pablo dice que los cristianos colosenses fueron llamados a un cuerpo. Y aquí enfatiza la naturaleza corporal de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo está representando todo el cuerpo de Cristo? Sería inconsecuente, si tú no tienes paz que gobierne tu corazón, sería inconsecuente con el llamamiento de un cuerpo, y sería prácticamente desagradecimiento a Dios quien te llamó. Y terminamos con nuestro último punto, la clave para mantenerse vestido. La clave para mantenerse vestido. Y esto es muy importante también porque aquí vamos a andar lo que también en la Biblia se menciona como andar en el Espíritu o lleno del Espíritu, que es una orden. Versículo 16 dice y 17, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Este es andar en el Espíritu. ¿Qué significa?
La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. ¿Qué significa la palabra de Cristo? Se refiere a las palabras verdaderas de Cristo como se revelan en el Evangelio. O se refiere a las buenas noticias de Cristo y la salvación que nos vino a ofrecer. Ambos califican, ¿no? Pero es probable que Pablo se está refiriendo a las palabras verdaderas de Cristo, como se revelan en el Evangelio. Luego dice que esas palabras, hablando de la Biblia y el Evangelio, habite casa, significa en abundancia. O sea, que la palabra se sienta como en casa. Aquí parece la alusión al Shekinah, o el símbolo de la presencia divina, el cual moraba en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y luego en el templo. La imagen viene a la mente es la persona que absorbe la palabra de Cristo, la palabra se siente como en casa y empieza ahí a limpiar, y empieza ahí a obrar en ti, de adentro hacia afuera, y empieza a frotar el fruto, así como los acabo de ver, el fruto del Espíritu. Pablo clama a estos cristianos colosenses y por extensión a todos nosotros, que dejemos que la palabra de Cristo habite en nosotros de manera constante y profunda, y que su palabra se convierta en parte regular de tu vida. Hermanos, estudiar la Biblia requiere esfuerzo, orar requiere esfuerzo, ¿no? O quiere disciplina, requiere compromiso. Si para allá afuera, el lograr tus metas, el estudios, tu carrera, lo que tú quieras, te esforzaste al máximo, ¿qué te hace pensar que lo espiritual no es así? Y que ahí puedes atar un atajo, nada más orando a Dios, y luego a veces ni orando, nada más pidiendo a los demás que oren por mí. No. Tienes que hacerlo de esta manera si quieres andar con estos vestidos. La palabra de Dios tiene que morar para que te controle. Entra aquí, te empieza a gobernar. Y te pregunto, las novelas, las series, todas esas cosas que intrínsecamente no son malas, algunas cosas, porque otras sí están muy mal, de verdad, no te van a edificar ni te van a hacer andar así. Hay veces que alguien decía, es que no tengo tiempo porque trabajo de tal hora. ¿Cuántas horas duermes? 6 horas. ¿Tienes tiempo? Quítale 1 hora a tu sueño, duerme 5 horas y lees, por irme a un extremo. Si es tu prioridad esto, tienes que andar así, es la única manera. Y luego vas a poder, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Aquí la palabra griega es una combinación mente, ubicar, y significa advertir, amonestar y exhortar a los demás. Enseñar y exhortar son ministerios importantes, pero la efectividad de ambos depende mucho del conocimiento que tú tengas y para que enseñes y para que exhortes en cada situación de la vida. Un hermano, líder, maestro, pastor o uno que exhorta, si no tiene conocimiento, y cuando digo conocimiento no nada más estoy hablando de intelectual, sino práctico, porque lo que tú enseñas está de acuerdo a tu vida, eso es que eres sabio o sabia, porque si nada más sabes, no eres sabio. Necesitas mostrarlo. Pero si una persona quiere exhortar a alguien o enseñar a alguien sin ese conocimiento práctico, es mejor como si mejor no lo hubiera enseñado a esa persona. Porque he visto casos que los llevan a cada barbaridad, que aconsejan mal, la Biblia toda distorsionada, fuera de contexto. Y eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo esperan los cristianos colosenses a hacerse sabios? ¿Cómo quieres hacerte sabio tú? Para que puedas enseñar y exhortar, porque todos queremos enseñar muchas veces. Yo quiero predicar, quiero enseñar, pero no quieres pagar el precio que conlleva eso. Porque el predicar, hermano, el sábado en la noche, ahora el Espíritu Santo y a ver qué digo. No es así. Tienes que estudiar horas y horas y horas y horas. Y a veces sin dormir. Porque sabes, enfrente de mi audiencia principal no son ustedes. Es Dios. Y tenemos que tener temor de Dios. Por eso dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen. Salmo 111:10, fíjate, temor. Como se usaba en Salmo, significa reverencia y fe. El tipo de reverencia y fe te lleva a entender, a comprender y obedecer la voluntad de Dios antes que querer exhortar, enseñar. Porque a veces puede ser bien intencionado, pero no saben.
las consecuencias. Destruido matrimonios por su falso consejo, por su mal consejo. Y hay que tener mucho temor y temblor de eso. Mucho. Estamos hablando de vidas, de almas. Estamos hablando de la eternidad. No es como allá afuera. Pierde su trabajo o no sé, hasta pero aquí estamos hablando de almas, de vidas. Tú puedes encontrar sabiduría en varios lugares, ¿no? Las escrituras. Si no lo entiendes, hay seminarios bíblicos, verdaderamente bíblicos. La oración, la alabanza, que debe ser cristocéntrica, porque esas alabanzas tan hermosas te enseñan también. Y cuando tenemos un problema o nos confrontamos o nos confronta una decisión, haríamos bien en escuchar el consejo de otros cristianos, particularmente aquellos que muestran madurez y sabiduría espiritual. Y a medida que crece nuestra sabiduría espiritual en la práctica, como dije, puedes enseñar y aconsejar a otros, porque sabes que tu consejo va a producir lo que Dios quiere que produzca porque es bíblico. Y te llevaste tu tiempo. ¿A poco crees que un doctor cuando llega así se sacó de la manga la receta que te dio? No, porque él en su ramo de él se está tratando con una vida. No puede dar así cualquier cosa. Tuvo una preparación de vida, cuanto más en lo espiritual. Y estando en ese sentir, sigue diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí podemos ver entonces, Pablo anima a estos cristianos colosenses para que canten con gracia, andando vestidos de esa gracia, de esa vestimenta que Dios nos ha dado en Cristo y que acabamos de ver en sus corazones. Porque si no, puedes tener la mejor voz. El día de mañana pueden tener la mejor orquesta aquí. Pero si su corazón no está entonado en Dios, en el tono de Dios como lo acabamos de ver, a Dios eso no le causa el mayor asombro. Pablo los está animando. La palabra de Cristo que debe habitar en cada uno de nosotros con riqueza, que encuentre la expresión espontánea en un canto cuando nos reunimos y cantemos aquí o en el hogar, no sé. Aquí la palabra gracia es charis en griego y se puede usar para describir la belleza de una relación armoniosa. Y eso es lo que significa aquí. Estos cristianos que han recibido gracia, el favor de Dios no merecido y deben responder viviendo en una relación de gracia con Dios y con sus hermanos cristianos de la manera como lo hemos estado viendo aquí. Esa es tu vestimenta. Y por último, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, en todo, al Padre por Él. Y todo lo que hacéis sea de palabra y de hecho. Y aquí vienen las preguntas. ¿Tus palabras, tus acciones atestiguan a Jesús realmente? ¿Honran o deshonran a Jesús? ¿Atraen o alejan a los que están afuera de la iglesia? ¿Edifican o destruyen a tus hermanos, a tus hermanas, a tu esposa, a tus hijos? Y luego oramos porque se salven, pero nosotros somos los primeros pies de tropiezo que estamos haciendo. ¿Reflejan fe o temor? Estas son pruebas que no hacemos con frecuencia, pero que deberíamos hacerlas seguido para nosotros mismos, porque siempre tendemos a andar probando a los demás. Eso es bien fácil, pero podemos aspirar a mejorar y podemos orar, escudriñar y meditar y obedecer la Escritura para que crezcamos en esta gracia, perseverando a pesar de la dificultad que te vas a encontrar en la manera cuando estés viviendo así. No importa, porque sabes que tú lo estás haciendo en su nombre y para su gloria. Por eso dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué significa eso? A veces pedimos una oración, todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ni siquiera sabemos lo que significa en su nombre. En aquella cultura, gente consideraba el nombre de una persona más que una simple manera de identificar a alguien. El nombre era muy importante. Creían que algo de su identidad residía dentro del nombre de la persona que le ponían. Que ese nombre expresaba algo de la esencia de esa persona. Entendiendo eso, este versículo entonces llama a cada uno de los cristianos colosenses a que examinen sus palabras, sus obras, y para que se aseguren que éstas concuerden con lo que significa llevar el nombre del Señor Jesús en su carácter, vestido así como Él.
Hoy, esto es un reto porque los que llevamos el nombre de Cristo como cristianos, nos dicen, pues tiene que una enorme responsabilidad. Porque hoy a cualquiera se dice cristiano y no saben toda la responsabilidad que lleva ser cristiano genuino. Estoy hablando de cristianos verdaderos. Todo lo que hemos visto conlleva la edad de pedir el nombre de Jesús. Andar caminando así. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, si el esposo no trata bien a la esposa, sus oraciones tienen estorbo, no pasan del techo? Y luego dice, dando gracias a Dios Padre por él. Necesitamos pensar algo más de cómo prácticamente aplicamos nuestro agradecimiento, porque demasiadas veces solemos dar gracias a Dios por las cosas materiales que hemos recibido de sus manos, por la salud que nos ha dado, y siempre nos quedamos con eso, que agradecemos por eso. Ves que un hermano, una hermana no se accidentó, gracias a Dios porque Dios la guardó, ¿no? Y si se hubiera muerto, ¿qué? ¿Eso no es para dar gracias a Dios? ¿No es misericordia de Dios ahí? ¿Qué es mejor para el hermano o para la hermana? ¿Que siga aquí en este mundo pecaminoso, pecando, batallando, o que esté con el Señor? Y entonces a veces tenemos un enfoque equivocado. Y luego las oraciones, puro enfoque terrenal. Y no damos gracias a Dios porque lo vemos como algo malo, ¿no? ¿Cómo está dando gracias a Dios porque se murió el hermano, ¿verdad? Porque no entienden eso. Tienes que dar gracias a Dios por todo. Porque la voluntad, mientras sea su voluntad, todo lo que ocurre es voluntad de Dios, ¿o no? Todo. Y si todo, sea bueno o malo, humanamente hablando, nuestra sabiduría, su voluntad siempre es agradable y siempre es perfecta. Por lo tanto, yo doy gracias a Dios aunque no lo entienda. Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Dieron gracias a Dios por su lealtad, su justicia y su amor y el regalo de su Hijo Jesucristo. Ese es el enfoque que tenían ellos todo el tiempo. No importa que tu situación no cambie. No importa que tu situación se empeore. Lo más importante ya lo tienes y tu enfoque debe ser ese. Solo así podrás dar gracias a Dios en todo. Si no, no vas a poder. Cuando nuestro problema inmediato es que te sane de un cáncer, o que se accidentó y que está ante la vida y la muerte, y ese es tu problema inmediato, ¿no? O tu hijo que se descarriló, o tu esposa que no se sujeta, no sé. En cualquier era de tu vida, es difícil recordar que tenemos mucho que agradecer, ¿no es cierto? En esos momentos. Pero en este versículo, Pablo hoy nos lo recuerda. Debemos buscar vestirnos de la manera que vimos hoy. No hacerlo es pensar que tú tienes un estándar de santidad mejor que el de Dios, y eso es una blasfemia contra Dios. Y como te dije, no te sorprenda que el Señor traiga disciplina a tu vida. Y andas caminando hacia la otra dirección con vestido que no debes traer puesto. Y si no hay disciplina, peor aún, porque significa que tú no eres creyente. Y eso es peor, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Y cómo debería hacer nuestra oración entonces? En vez de estar pidiendo salud y que vaya bien el trabajo y que mi esposa regrese con bien, no sé. Debemos de pedirle a Dios primero, como dice la Escritura, sabiduría. Ser más como Él. Y que Él nos lleve a hacer lo que tengamos que hacer para andar así. Y una de esas cosas es orar sin cesar y escudriñar la Biblia todo el tiempo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? De día y de noche guardarás estas palabras de la ley. No, hermano, pero de día y de noche, dice la Escritura. ¿Por qué te aferras a fuerzas? ¿Quieres hacer tu voluntad? Si la Biblia es clara, entonces síguele como vas. Y vas a ver a dónde vamos a terminar. Porque es claro, hermanos. Entonces, para terminar hoy, podemos darnos cuenta, si tú lo haces, harás que tu vida y tus relaciones sean mejor, sean santificadas por Cristo y por Dios, porque cumplirán el propósito por el cual fuiste tú y yo fuimos llamados, y vas a glorificar a Dios. Es el propósito porque fuimos creados todos. Recibido tanta gracia hemos recibido y tanto perdón, que no tenemos excusa para no andar vestidos con el fruto del Espíritu que acabamos de aprender el día de hoy. Si hoy te diste cuenta que estás fallando, todos estamos fallando, nadie es perfecto aquí. Nadie puede decir, yo no peco, yo sí voy bien. No, no se puede.
Pero sí, tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y empezar a actuar. ¿Cuándo? Hoy. Porque hay un compromiso y una disciplina para ti y para mí. Hay estudios, hay muchos recursos hoy día con la tecnología para poder aprender más de la escritura, pero se requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Y no cualquier esfuerzo, agonizomai, hasta que ya no puedas más. Y vale la pena, ¿no? Porque estamos hablando de las cosas eternas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de confrontarnos con tu palabra. Te pedimos perdón porque hemos fallado. No hemos estado vistiéndonos como tú nos lo has mandado y nos lo has enseñado el día de hoy. Perdónanos y ayúdanos a accionar arrepentimiento de pecado, un arrepentimiento genuino donde realmente pues tomemos acción y en el poder del Espíritu Santo podamos caminar de acorde a esta vestimenta que tú has provisto para nosotros. No permitas que contestemos a tu Espíritu Santo. Yo oro por esta iglesia para que esta iglesia sea una iglesia que sea luz en esta comunidad y que puedan atraer a más y más hombres al arrepentimiento a través de su vida, a través de su testimonio formal e informal que ellos den en cada lugar donde ellos vivan. Gracias por darme el privilegio de venir a servir de esta manera. Permite que podamos llegar con bien a nuestro hogar y síguenos santificando en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, gracias por tu salvación. Te pedimos por todos los incrédulos de esta comunidad para que tú puedas alcanzarlos y que pues, el día de mañana esta iglesia pueda ser una que glorifique tu nombre, esperando tu regreso. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Que Dios me los bendiga.